buenos días. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes para compartir pues toda esta experiencia en generación de información orientada a la parte de museos. Mi ponencia parece, bueno, era con la intención de trabalenguas porque efectivamente contar parece muy sencillo, pero no sé si les han pasado algunas veces que dice, aquí tengo estas formitas, a ver, cuéntalas, ¿no? ¿Cuántos son? 115, y después, a ver, vuélvelas a contar, ¿cuántos son? 118, y se las das un tercero, ¿y cuánto? No, pues fueron 112, ¿no? Entonces el proceso de contar, además de esta anécdota chusca, pero que suele suceder, pues es la base para generar la parte de las estadísticas, ¿no? A partir de los conteos y de la manera en cómo se hace el conteo y cómo se organiza la información, es que se empieza a generar la parte de estadísticas. Bueno, tengo mucha información, más de ser muy específico, haremos la sesión de preguntas. Quiero mostrarle como que todas las posibilidades, no todas, muchas posibilidades de cómo utilizar la información. Entonces, en estas presentaciones, en la parte de arriba, digamos, es como la idea, el tema y de dónde viene el ejemplo. Lo primero que vamos a ir como de lo grande a lo pequeño, ¿no? De lo macro a lo micro. Y entonces este ejemplo que trata y lo que busca es ilustrar el ejercicio de la información estadística para identificar a los públicos potenciales. En este caso es del Centro Cultural Binacional. Este centro está en la frontera con Brownsville, es esta parte, creo que esto tiene apuntador. Bueno, en esta parte es donde se va a desarrollar, ahí está una vía férrea. Se va a recuperar el espacio para hacer un centro cultural que va a contener un museo del ferrocarril. Y el estudio fue orientado para conocer qué es lo que esperaría encontrar la población en ese museo. Pero antes de avanzar a qué es lo que esperaría buscar la población, pues tenemos un montón de información previa, en este caso de INEGI, y a través del uso de sistemas de información geográfica. Entonces, el puntito moradito es donde se va a encontrar el museo, y si hacemos un radio, o bueno, este caso es un semicírculo porque el otro lado está Estados Unidos, en 1 kilómetro de la estación del ferrocarril se encuentra el 2.2% de la población. Matamoros, el censo de 2015 tenía aproximadamente 500,000 habitantes. En un radio de 3 kilómetros se encuentra el 17% de la población, y en un radio de 5 kilómetros se encuentra el 50% de la población. Esto es una primera reflexión. Bueno, 5 kilómetros, ¿en cuánto tiempo lo recorren? No, digo, a paso no es demasiado, pero decir que en una comunidad tú tienes a la mitad de la población en un radio de 5 kilómetros, yo creo que eso da muchas posibilidades de reflexión para la difusión de tus eventos, ¿no? En 5 kilómetros vas a poder alcanzar a la mitad de la población. A mí esto me sorprendió mucho, quizás porque pues, soy citadino, aquí dices, pues aquí es un mundo, ¿no? Pero a la hora de hacer este estudio uno empieza a hacer las reflexiones a la hora de consultar los datos. Entonces, todo esto, quiero decir, es de información del INEGI. Y el INEGI tiene un software que es gratuito, que es el mapa interactivo, es un sistema de información geográfica donde se puede utilizar esta herramienta y generar estos mapas. Bueno, entonces lo primero que tenemos pues es la distribución de población por grupos de edad, ¿no? Podemos ver que principalmente el 28% va de 30 a 49 años, el 12% es de 6 a 11 años, y digamos lo que muestran aquí es cómo va cambiando la población dependiendo del radio a la que estamos dando el buffer, se le llama, ¿no? En este margen. Y ahora vamos por la escolaridad. Si bien sobresale que la población de 15 años y más con educación básica incompleta es el 31% y posbásica es el 38%, casi el 40%, yo quiero hacer aquí hincapié en tenemos que el 2.5% es población de 15 años y más analfabeta. Ese es un público potencial, ¿no? Entonces 2.5 dice, pues es poquito, pues sí, pero si vamos a los valores absolutos, ese 2.5 representan cerca de 7,600 personas.
un museo o un espacio de difusión no tiene allí un nicho de posibilidades. 7,000 gentes, a ver, atiéndalas, denle seguimiento, trabajen con ellas, si es analfabeta. Entonces, es decir, no he salido de mi escritorio y yo ya tengo un perfil de cuáles podrían ser poblaciones potenciales a las que yo quiero desarrollar una herramienta o un proyecto de difusión de mi museo o de mi centro de ciencias. Y bueno, también tengo otra información, tengo las AGEPs, el país, el INEGI, todo lo cuadricula en AGEPs, de tal manera que por AGEP yo tengo esos perfiles, hombres, mujeres, niveles de escolaridad, entonces tengo ese radio y también lo que se les asocia es los niveles por grado de marginación. Entonces el 48% están en nivel medio, como pueden ver donde se va a construir el Centro Cultural Binacional principalmente, tiene un área de nivel medio y en la frontera también muy bajo y bajo, ¿no? Entonces pues yo sigo conociendo cuál es mi población potencial, ¿no? Los otros puntitos que hay allí son algunos otros museos, son 5 museos los que tiene Matamoros. Curiosamente el que tiene más asistencia es el de Rigo Tobar, y el de Rigo Tobar, es decir, esta área es prácticamente la sala del museo, ¿no? Es un poquito más chiquito el de Rigo Tobar, pero es el más visitado. Bueno, también aquí este ejercicio fue muy interesante porque afortunadamente primero se hizo el estudio y después se va a hacer el centro, entonces muchas veces se hace al revés, ya lo construimos, ya está, ¿no? Oye, ¿y qué querían? Ah, no sé, pero esto lo hizo el decano, el que sabe, el experto, el que me recomendaron. Cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es conocer cuál es la percepción, cuáles son los intereses de la población para poder iniciar con una mejor vinculación con las comunidades. En los últimos 12 meses usted fue sobresale cines y museos, ¿no? En el último año, y también los conciertos y presentaciones de música. Y también preguntamos, ¿me podría decir qué museos o espacios culturales de Matamoros o de la región ha visitado alguna vez? Esto es, alguna vez en la vida. Y la otra pregunta en azul clarito es, ¿cuáles ha visitado en los últimos 12 meses? Y entonces aquí si sacamos un índice que es los que han visitado alguna vez entre los que han visitado algún año en el último año, tenemos algo interesante, porque una cosa es si has ido alguna vez y en el otro sentido es qué tan frecuentemente vas, ¿no? Yo lo que quise, por ejemplo, un efecto, ¿quién ha ido a Teotihuacán? Levanten la mano, ¿no? Bueno, y en el último año, ¿no? Empieza a disminuir, ¿no? Entonces, podría ser también, ¿quién ha ido a Universum? Ah, sí, yo fui a Universum cuando estaba en sexto, ¿y has ido en el último año? No he ido, ¿no? Entonces, no me basta el primer porcentaje, ¿no? Efectivamente es conocido, pero ¿por qué no regresó? Yo lo que quisiera es que el mismo nivel con el que alcanza por haber ido alguna vez, también sea esa visita frecuente, ¿no? Que ha regresado. Entonces, por este lado, pues tenían el Laguito, el Teatro de la Reforma, ¿no? El Parque Olímpico, han ido muchas veces, pero en el último año no. Mientras que en el otro extremo lo que me da es que, si bien no han ido muchas veces o no lo conocen, sí van con mayor frecuencia, ¿no? Entonces yo empiezo aquí a poder discriminar y entender qué pasa con los espacios que están, ¿no? Y esta fue también una pregunta interesante, ¿no? Ante las opciones de construir y desarrollar este Centro Cultural Binacional, iba a tener el museo, va a tener una escuela de teatro, va a tener cafeterías, va a ser todo un desarrollo urbano en Matamoros. Pero ¿cómo compite este espacio con otras cosas? Entonces, ¿qué preferiría usted más? ¿Que se construyera el centro cultural y lo hacíamos como el cara a cara, ¿no? Para una tienda de autoservicios, una librería, un parque, un gimnasio, una plaza comercial, una estación de policía? Entonces, en general, la recepción es muy buena, ¿no? Todos prefieren que se construya el Secubi y yo estoy seguro que si desarrollaran algo al lado de su casa, no preferirían una estación de policía, ¿no? A lo mejor dirían un hospital o un parque.
Aquí se entiende la estación de policía por la situación que cruza Matamoros, pero aún así está muy cercana con la parte de un hospital, es decir, el Secubi y la valoración que le da la gente lo pone al mismo nivel que decir, sí, tanto me interesa un hospital como tener el Centro Cultural Binacional, ¿no?, como una opción a la población. Bueno, también durante 2008-2009, por parte de la Coordinación de Desarrollo Institucional, que es donde está el SIC, el Sistema de Información Cultural, pues también se hizo una encuesta a públicos de museos y el trabajo que se hizo es, estos mapas muestran los lugares de los 10 museos que se entrevistaron, los lugares de donde asiste la gente. Entonces, esto es lo que, digamos, les he mostrado, es cruzar la información del visitante, desde dónde viene, desde dónde convoca mi exposición a la gente, y después yo lo puedo cruzar con la información sociodemográfica que me da el INEGI. Y puedo hacer más, puedo poner sobre ese mapa cuál es la infraestructura o las otras cosas que hay. Es decir, yo puedo ver dónde hay escuelas, dónde hay parques, dónde hay unidades habitacionales, dónde hay mayor población infantil, dónde tengo mayores niveles de inseguridad, cuáles son los niveles de marginación. Hay comunidades específicas alrededor de mi museo, tengo bibliotecas, hay papelerías, hay liconza. A mí me interesaría, si yo voy a hacer un trabajo con madres primerizas o hogares donde hay niños pequeños, pues a lo mejor el mejor lugar para hacer la difusión es en las lecherías de liconza, ¿no? O si yo voy a hablar sobre nutrición, pues tengo allí un público interesante, ¿no? Entonces, conocerlo sobre territorio y tener la foto sobre territorio me permite generar y entender mejor el espacio y las acciones que yo voy a desarrollar. Por ejemplo, que no sé si aquí le esté quemando al siguiente ponente la imagen, porque es de San Ildefonso. En el estudio con San Ildefonso lo hemos apoyado, hemos estado a su lado por 5 años. San Ildefonso es muy interesante porque lo que hemos visto es que si bien un museo tiene un perfil, lo que convoca y hace distintos perfiles de asistentes es la exposición. La exposición realmente es lo que hace los quiebres de los asistentes. Entonces, San Ildefonso con su voluntariado ha logrado hacer encuestas indagando por exposición, no solamente por el museo, ¿no? Entonces, ya lo veremos, permite conocer cuáles son los perfiles de visitantes, pero atendiendo al tipo de exposición. Perdón. Entonces, pues aquí está San Ildefonso, este es el buffer, y en él está pintado los museos, los teatros, las casas y centros culturales, las bibliotecas, los mercados, instalaciones deportivas o los centros comerciales. Entonces, yo lo que hago un llamado y los invito es que no basta ahora ya solo la información a través de un cuestionario, sino que hay una gran ganancia y utilidad al utilizar la información geográfica, al empezar a generar información soportada en sistemas de información geográfico. Eso da un entendimiento mucho más amplio de lo que se puede hacer. Bueno, durante 2010 también se levantó una encuesta en 10 museos. Los materiales los pueden encontrar en el SIC, en las publicaciones del Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura. Y, por ejemplo, estas son pirámides de población, quizás algunos las conocen, esto viene de la demografía, ¿no? Estas pirámides de población es interesante señalar que cuando aplicamos los cuestionarios, no solo, bueno, además de que buscamos una selección aleatoria del informante, no solo tomamos los datos de sexo y edad del informante, sino tomamos los datos de sexo y edad del informante y de todos sus acompañantes. Eso lo que me permite es tener una muestra más robusta y poder tener estas pirámides. El ejercicio que sucedió es que si solo pedíamos del informante, estas pirámides quedaban con huecos, no podíamos tener estimaciones de la población en algunos rectángulos. Entonces les voy a explicar un poco. En estas pirámides, digamos,
Los rectangulitos transparentes es la distribución de la población por sexo y edad que nos da INEGI, es la distribución de INEGI. Y los rectangulitos rellenos, los rectangulitos sombreados, es la distribución de la población que nos da el ejercicio de una encuesta. Entonces podemos empezar a contrastar, ¿no? Teniendo cómo es la población donde se rebasan las rayitas sombreadas, quiere decir que son las poblaciones características, al menos en esa foto en el momento en que se levantó la encuesta. Entonces, aquí en el Castillo, en el Nacional de Historia, hay una asistencia de mujeres desde los 5 a los 39 años, sobresale el grupo de 15 a 24 y ligeramente los hombres de 5 a 24 años. En el de Historia Natural, predomina el grupo de 15 a 19, ¿no? Entonces lo que tiene el de Historia Natural, pues tiene todo, va acompañando el plan de ciencia, fanerógamas, criptógamas, y todas esas. Y mientras que en el papalote se ve cómo la base es mucho más ancha, porque obviamente van desde los niños de brazos, en carreolas, entonces bueno, pues ahí aparece, ahí está el perfil, la gente de mayor se va angostando, ¿no? Pues sí, la gente mayor dice, no, ¿sabes qué? Muy bien, vete allí con tus niños al papalote, no, yo no voy a ir, ya fui, ya lo conozco, ¿no? En el estanquillo sobresale principalmente el grupo de mujeres de 15 a 24 años y en el Franz Mayer el grupo de 10 a 24 años, aunque también el grupo de mayores de 60, ¿no? A fin de cuentas el espacio y la cafetería que tienen, yo al menos cuando trabajaba ahí al lado en Hacienda, en el SAT, pues tenían un pastel de chocolate muy bueno, ¿no? Y entonces no veía la exposición, pero pues vas y tienes la cafetería, ¿no? En el MUNAL llama la atención el grupo de hombres de 15 a 24 años, ¿no? Entonces, bueno, ya nos vamos, ya no estamos en lo macro, ¿no? Ya nos vamos acercando a otros indicadores. Es una pregunta que yo creo que es de las más relevantes, junto con el volumen, ¿no? El número de asistentes esta es su primera visita al museo, y entonces, ¿cuál creen que sea el óptimo, ¿no? Yo no quiero que el 100% me diga que sí es mi primera visita, pero tampoco quiero que el 100% me diga, no es la primera, siempre vengo, ¿no? Si fuera solamente el 100% en la primera visita, estoy diciendo que es un espacio que convoca, pero no regresa, ¿no? Por el otro lado, es un espacio que siempre van los mismos, nunca genera nuevos públicos. Entonces, el óptimo pues está como por la mitad, ¿no? Yo convoco a los que vienen, pero también hago exposiciones que llaman la atención de gente que no ha cruzado la puerta de mi espacio. Entonces, por ahí anda el MUNAL, Historia Nacional, el Franz Mayer, el MIDE, muchos de primera vez, en los perfiles sale, sí, voy a hacer la tarea y ya no, regreso. En el otro extremo, el papalote, ya es público consolidado, ya sabes lo que hay, exposiciones nuevas, ¿no? Y entonces, aquí tengo los visitantes, este es el ejemplo de San Ildefonso, los visitantes de primera vez por año, ¿no? Esta es la gráfica, los visitantes de primera vez por exposición y el otro es la gráfica, ¿no? Estas son en 5 años las exposiciones que ha tenido San Ildefonso y se puede ver, digamos, comparar, ¿no? Cuáles son las exposiciones que han llamado más a la gente por primera vez, cuáles son las que han sido de los usuarios repetitivos. Y entonces, esto lo que debería ser es un insight para el director o para la gente que planea las exposiciones, porque tú tratas de hacer esa mezcla, ¿no? Y esa mezcla es, por ejemplo, en los conciertos. Los conciertos aquí de la NESA abres y la primera dices, autor, bueno, sí, muy famoso, chiquita, corta, pero después va una pieza que es muy conocida, que es por la que realmente uno va, ¿no? Entonces están haciendo ese mix. Entonces, aquí tenemos la primera visita por nivel de escolaridad. Si bien desde Canclini y muchos textos, la variable central es la escolaridad en los fenómenos y en el consumo cultural, ¿no? Entonces, aquí en 2010, bachillerato, secundaria y primaria, y en 2011, secundaria y primaria, fue la escolaridad
más relevante de los visitantes de primera vez en este espacio. Esto lo que me hace reflexionar es la importancia de tener las estadísticas de las escuelas. Ahora, bueno, quiero decir que estas encuestas que realizamos no es para visitantes de escuelas o para grupos de escolares, es para la población abierta. Toda esa población de grupos escolares y escuelas es muy significativa y es importante que los museos o los espacios tengan una estadística también, ¿no? Yo podría poner en mapa de dónde vienen las escuelas. Hay escuelas que han repetido, que siempre vienen, siempre los trae el mismo maestro. ¿Por qué no los traen más maestros? Yo preparo a los maestros antes, por ejemplo el Museo de los Ferrocarriles en Puebla desarrolló una guía interactiva para los maestros y ahorita les están haciendo difusión. Entonces dice, tengo maestros que sí siempre vienen, tengo maestros o escuelas que venían pero dejaron de ir. Ah, bueno, ese es otro nicho, ¿no? En mercadotecnia le llaman los clientes perdidos. ¿Por qué si era cliente ya no me compró? Bueno, aquí es lo mismo. ¿Por qué si venía, de repente ya no vino a la escuela? Y si se fijan con todo esto, pues empiezo a generar mis conteos, mis estadísticas. Y esos también son acciones que puede desarrollar el museo. Aquí, retomando esta estadística de la primera visita por exposición en San Ildefonso durante 2010, digamos, pues tuvo un escenario óptimo, en el sentido que están 57 contra 42, tienen público consolidado, pero también están llamando nuevos visitantes. ¿Quiénes fueron los nuevos visitantes? ¿Cuáles fueron las exposiciones que jalaron en ese año? Ron Mueck y Marilyn Manson, ¿no? Es decir, esas son las que jalaron y permitieron que una gente por primera vez dijera ¿dónde está? Y cruzaran la puerta del espacio, ¿no? No sabemos qué sucedió con ellos, ¿no? Si regresaron o no, eso es otro tipo de estudio. Pero bueno, aquí también estos porcentajes deben ir acompañados con el volumen total de asistencia. Es decir, no es lo mismo que vaya el 24% de 1 millón que vaya el 42.6% de 200,000 gentes, ¿no? Entonces sí son los porcentajes, pero sí hay que tener en cuenta cuáles son los volúmenes que convoca cada exposición. Y además, bueno, teniendo todo este panorama, uno se pregunta, ¿es óptima la inversión de la difusión en cuanto al dinero? Yo tengo, el monto siempre está acotado, el dinero siempre es finito. Bueno, ¿cómo lo gasto de manera óptima para darle la difusión? Y encontré yo una frase ahí que era de un empresario que decía, yo sé que la mitad de mis gastos en publicidad no sirven para nada. El problema es que no sé qué mitad es, ¿no? Entonces, conocer la eficacia publicitaria solo puede ser a través de preguntar en ese momento a la gente que está entrando cómo se enteró de esto, cómo es que llegó aquí. No lo puedo conocer de otra manera, ¿no? ¿Cuáles son los canales de difusión? Conocer esto me permite optimizar mi mix de medios. ¿Sabes qué? Lo que funciona aquí son las redes sociales. Olvídate del radio, la televisión y los impresos. Dale más peso a las redes sociales. ¿Cuántas menciones de redes sociales tengo? O el número de entrevistas de radio y televisión. De tal manera yo debería de poder construir cómo fueron mis gastos de difusión y después decir cuál fue el dinero mejor invertido, dónde tengo el mejor retorno de inversión al hacer mi publicidad. Y bueno, la evaluación de la efectividad publicitaria solo se logra preguntando a los asistentes. En esta encuesta ponemos estos perfiles, son los museos que participaron en 2010, y pueden ver, hay museos con un perfil completamente familiar, Nacional de Historia, el Templo Mayor, Historia Natural, el Papalote, el Trompo Mágico, y por ahí comenzando con Bellas Artes, esos son museos de arte, y muestra cómo es que hacen la visita. Sobresale, por ejemplo, Bellas Artes, el mayor porcentaje era gente que iba sola. No, pues a lo mejor sí, ¿no? Yo estoy en el centro, vine a comprar algo aquí a Regina, bueno, ahí a Artículo 123, qué sé yo, pues yo estoy aquí, voy a entrar. Bueno, la pregunta es, ¿y Bellas Artes hace algo con el visitante que va solo? Le dice, oiga, aquí está su audioguía, oiga, aquí tenga algo, puede recorrerlo usted solo.
¿no? Pero bueno, eso es muy interesante, ¿no? de los ejercicios que hicimos, ¿no? Aquí también preguntamos, todas las personas que vienen en su casa suelen visitar museos. Efectivamente puede haber algo que el término es social desirability, ¿no? O sea, yo cómo voy a decir que no, ¿no? Tengo un compromiso por responder lo que yo creo que es correcto, ¿no? Pero bueno, en general todos dicen, de los que van al museo, en todos los museos dijeron que sí, ¿no? En general iban. ¿Y qué motivos tiene la gente para no ir al museo? Usted está aquí, pero ¿por qué cree que no vino su tío, su familiar, su hermano? Aquí es muy interesante. ¿Cuáles son las dos que sobresalen? No tiene tiempo y no les interesa. Entonces, la respuesta de no tiene tiempo, generalmente en todas las encuestas de consumo cultural, es la primera. ¿Por qué no? No es que no tengo tiempo para leer. ¿No? ¿Por qué no va? No tengo tiempo. ¿Por qué no va al teatro? No tengo tiempo, y allí sí el dinero juega, ¿no? Pero fíjense, aquí, de San Ildefonso para allá, Bellas Artes, Munal, San Carlos, MAM, Tamayo y el Carrillo Gil, la barrita morada sobresale, no les interesa. Pues eso es preocupante, ¿no? Y esto lo que me lleva es a la siguiente, regresando a la escolaridad, ¿no? Entonces yo tengo, creo que estas son de 2011, estuvo en San Ildefonso, Paseo en Mapa, Cine Revolución, Foster & Partners, Orozco y Tiempo Universitario. Por ejemplo, Foster & Partners, que era una exposición de arquitectura. ¿Quiénes fueron? Pues los que tenían mayor escolaridad. Por supuesto, entender y decodificar una exposición de arquitectura requiere más, ¿no? Que a lo mejor Tiempo Universitario o Paseo en Mapa, ¿no? Y tenemos otras, Ron Mueck y Marilyn Manson, secundaria y bachillerato. Annette Messager, licenciatura y posgrado. Y entonces, por ejemplo, los textos que al menos estaban en la página de Ildefonso hace algún tiempo, les voy a decir, ven la exposición o un flyer y lo que encuentran de Annette Messager dice, la lectura de la obra de Annette Messager escapa a una interpretación lineal ya que demanda complejas formas de comprensión. La propia artista afirma que no hay mensaje en su trabajo, sin embargo, la reflexión que genera sus creaciones permiten vislumbrar la posibilidad de vivir con naturalidad nuestros deseos, sin importar que puedan resultar oscuros o censurables para la sociedad. Muy bien, esto una señora de 45 años, con primaria completa si quieren, ¿qué tanto le convocará? ¿Qué tanto decodificará eso? O la de Cislo. Fernando de Cislo absorbió la experiencia de la vanguardia europea y la transformó en otra vanguardia, ajena a las escuelas y a los esquemas. Hablar de surrealismo o de abstraccionismo sería una simplificación, pero su trabajo se ha enriquecido en el contacto con ambas tendencias, consideradas precisamente como proposiciones de trabajo. Muy bien, vamos al cine. Entonces, pues aquí está una parte importantísima en los museos, que es la interpretación o la mediación en los museos de ciencia. Esta es la parte central del trabajo, y que ya está expuesto cómo yo llego, cómo logro ese clic entre el público que está aquí, o ese público potencial, y lo que estoy exhibiendo, la pieza que estoy exhibiendo, el experimento que estoy exhibiendo. Bueno, ¿qué cosas tenemos que cuidar cuando generamos información? Primero, buscar una selección aleatoria. Eso quiere decir que todos los visitantes tengan la posibilidad de ser seleccionados. Las encuestas que dicen a la salida del metro, bueno, a ver, si yo no uso el metro, nunca tuve la posibilidad de ser seleccionado. Entonces, sin entrar mucho a los detalles técnicos y estadísticos, lo más importante es que todos los que van tengan chance de ser seleccionados. Si entran, bueno, estas encuestas que hacemos, cabe decir que las hacemos como encuestas de salida, lo cual es un poco difícil porque también la gente ya se quiere ir, pero bueno, aún así lo hemos conseguido. Pero si yo tengo dos salidas y solamente estoy encuestando en una, ya tengo un problema. Los que salieron de la otra nunca tuvieron oportunidad de ser seleccionados. También tenemos las pantallas touch screen, y estas excluyen a ciertos grupos. Entonces nos dicen en el INAH, sí, tenemos las pantallas touchscreen, está muy bien, en 27 idiomas podemos montar el cuestionario, pero, y eso por experiencia propia yo les puedo decir, mi hija, vamos a la salida, ve la touchscreen, llena la encuesta, cree que es un juego, la vuelve a llenar, ¿no? Y la vuelve a llenar, ¿no? O la señora que
o el señor de 50 o más años que dice, eso no es lo mío, yo no la voy a llenar. O sea, sí está bien la tecnología, sí funciona, sí facilita, tienes los datos de inmediato, pero lo que necesitas es invertir en una persona, en un mediador que esté y que, ¿sabe qué usted, señor? Usted cayó en muestra, acompáñeme, yo le pido que, ¿no? Ya hizo la selección y lo va a asesorar para que llegue, ¿no? Entonces estoy cuidando allí la parte de la selección del informante. El cuestionario también tiene, pues, puede tener muchas cosas, yo mencionaré algunas. Evitar preguntas de doble barril. Aquí lo que se refiere es, en una clase, el maestro dio ejemplos y dio materiales adecuados. Pues a lo mejor sí dio ejemplos, pero no dio los materiales adecuados. Yo estoy metiendo dos cosas a evaluación en una sola pregunta. Entonces, hay que ser cuidadoso, solo pregunta una característica, no preguntes dos. Hacer preguntas equilibradas. Esto sucede mucho en los plebiscitos políticos. Usted está en desacuerdo con el alza a la gasolina. ¿Saben qué? Ni hagan la encuesta. 99% les va a decir, ¿no? Entonces, aunque sean preguntas, bueno, no tan así, ustedes siempre deben de ofrecer las dos opciones. Usted está de acuerdo o en desacuerdo con shalala, ¿no? Lo que se han visto en los estudios es que cuando solo muestran una opción, están sesgando las respuestas. Generalmente van escalas impares. Usted está de acuerdo o en desacuerdo, aunque va en el cuestionario la opción intermedia, pero esa no se la dicen a la gente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que polarizar las respuestas. La gente está de este lado o está del otro. Muy de acuerdo, en desacuerdo, en muy desacuerdo. Ya si la gente de manera espontánea dice, pues más o menos, bueno, fue de manera espontánea, el entrevistador no indujo la respuesta y el cuestionario la pueden registrar, más o menos, ¿no? Indagar correctamente en las preguntas abiertas. Muchas veces se preguntan, un poco el ejemplo muy básico de una paleta, pensemos, ¿le gustó la paleta? Y el encuestador dice, sí le gustó, ¿por qué? El sabor. Y entonces llega el cuestionario al que codifica la información y dice, sí le gustó, ¿por qué? Por el sabor. Le gustó el sabor de ácido, de dulce, de salado, de agridulce. Entonces eso es muy importante en la capacitación con los encuestadores, en las preguntas abiertas, ¿no? No puede ser solo el sabor, o estuvo padre. Sí, me acordé de cuando era niño. ¿Y qué más, no? ¿Dónde está? Entonces esa es carnita, pero que es importante que los encuestadores sepan registrar y después todo eso se va a una codificación. Y después tenemos la tasa de no respuesta. Esto es muy importante cuando yo quiero saber los tamaños de muestra que quiero realizar en un estudio. Yo debo de registrar en el cuestionario cuántas veces me rechazaron. Es decir, si para mí un cuestionario que yo levanto agarro 2 personas que me rechazan y el tercero es el que me contesta, yo sé que tengo que sacar una muestra el triple del tamaño básico, porque sé que me van a rechazar 2, ¿no? Entonces, conocer la no respuesta también me ayuda a lo siguiente, al diseño de la muestra. ¿Cuántos cuestionarios voy a levantar? Considerar los días y los horarios. En ese sentido, la muestra debe ser lo más diversa y más abierta posible. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y otra cosa que se llaman ponderadores, que vamos a ver un ejemplo. Entonces, en el ejemplo de selección de informantes, si bien este es la FILIG, ustedes saben que el año pasado cambió de sede, ya no fue en el CENART, fue en el Parque Bicentenario, un espacio enorme y grandísimo. Por allá se entraba, digamos, y era todo esto. Aquí había un laguito y un foro. Y apoyamos a la Dirección General de Publicaciones para hacer un levantamiento. Si bien esto es de la FILIG, pues esto puede ser muy claro en las zonas arqueológicas o en los sitios, ¿no? Donde son espacios muy abiertos, muy grandes, y dices, bueno, ¿y cómo agarro yo al informante? Y además es una población que está circulando. Bueno, la población objetivo fue de gente de 12 años y más. La importancia de que hay una selección aleatoria, seleccionar de manera aleatoria al informante. Lo que se hizo en la biología hay algo que se llaman transectos, ¿no? Digamos, yo quiero conocer una especie, pero imagínense una superficie donde tengo una lomita, pasa un río y después cambia como el ecosistema y yo estoy buscando
cuántos tipos de planta A existen. Entonces lo que hace en la biología es, dices, bueno, yo trazo una línea aquí y te vas caminando y registras cuántas veces encuentras la plantita. Y después trazo otra línea que cruce por el cerrito, el agua y el otro y buscas cuántas plazas. Llega un momento en que ya no se encuentran más variedades de la especie, ¿no? Entonces lo que busca hacer estos transectos es que van las líneas y cruzan desde donde era mayor altura, donde estaba el río y donde ya había un llano, ¿no? Entonces lo que se hizo aquí es, se hicieron 4 áreas, esos 4 bloques, y en cada uno de los bloques el encuestador empezó a hacer recorridos, digamos, desde el centro en manera de espiral, y cada cierto número de gente buscaba a seleccionaba a una persona, ¿no? Eso, si la persona coincidía con que ya la habían encuestado, lo marcaba en su cuestionario. Si lo rechazaba, lo marcaba en su cuestionario, ¿no? Pero eso fue para buscar que en realidad hubiera una aleatoriedad en la selección de informantes. En las matemáticas, generar números aleatorios es un proceso realmente difícil, es simulado y se le llaman pseudoaleatorios. Algo aleatorio de manera natural, por ejemplo, es cómo caen las hojas de un árbol, eso sí es aleatorio, ¿no? Pero generar esa aleatoriedad de los informantes es un proceso difícil, pero es el más importante o es una de las cosas que hay que cuidar siempre que se selecciona la muestra para evitar los sesgos. Bueno, ahora también cuando uno distribuye la muestra, en esos 10 días se levantó la FILIG, se hizo una distribución pensando que el 70% de la gente iría en fin de semana y el 30% entre semana. Entonces, cuando ustedes levanten sus encuestas en sus museos o en sus espacios, si tienen registrados cuánto es la gente que va, pues pueden decir, bueno, en esa proporción yo voy a distribuir también mis entrevistas. Este es el caso de la Biblioteca Vasconcelos. Ellos tienen un contador láser, entonces ellos pueden generar esta estadística por día y por horario, cuántos visitantes pasan. La gráfica es más o menos eso, ¿no? Entonces yo puedo empezar a ver las tendencias, cuáles son las horas bajas, cuáles son las horas altas. Esto también me ayuda a decir, oye, aquí ¿sabes qué? Aquí nada más pon a 2 encuestadores, aquí te pones a 4 y aquí nuevamente a 2, ¿no? Y distribuyo mi tamaño de muestra, pero de tal manera que yo tengo en esta semana, en la mañana, en la tarde, y entre semana, en fin de semana, y en total, ¿cuál fue la asistencia? Gracias a este conteo que tienen. Bueno, el ponderador lo que hace es que si yo levanté 11 entrevistas en la mañana, en la semana 1, si yo divido entre me sale 603.36. Cada uno de estos 11 cuestionarios pesa 603 personas. Entonces, este ejercicio de ponderación generalmente, digamos, no se hace, es como, y por eso sirve el software estadístico, ¿no? Entonces hay software como el SPSS, que esto generas ahí la variable y ya empiezas a generar todos tus resultados. Hacer esto en Excel es verdaderamente difícil. Entonces la recomendación es, sí, utilicen un software estadístico y busquen generar los ponderadores. Para eso necesitan conocer y hacer su conteo de asistentes pues durante todo el día, ¿no? Tener estos rangos o a lo mejor mañana, tarde y noche, porque yo entiendo también que a veces hay restricciones, ¿no? Con los horarios, ¿no? Bueno, otros estudios que tenemos son estos de timing and tracking, que vi en las ponencias que la gente de Papalote va a exponer algo yo creo que muy interesante. Lo que permiten es conocer dónde se detiene la gente sobre un croquis y cuánto tiempo se detiene. El objetivo de estos es mejorar la disposición museográfica. Ahora que fueron las jornadas del Museo Participativo, creo de Papalote, yo pude ir ahí a una plática de Beverly Serrell, escribí mal, y pues muy interesante, ya saca sus estadísticas, tiene algo que le llaman el SRI, Sweep Rate Index, es como la velocidad de barrido, ¿no? Entonces, la fórmula de la velocidad, distancia entre tiempo, ¿no? Bueno, aquí no es distancia, es la superficie en metros cuadrados entre el tiempo,
¿no? Eso es lo que está sacando, ¿no? Y eso, pues dice, ¿qué tan rápido van? Y el otro indicador que saca ella, que le llama como diligent visitors, visitantes diligentes, son los que se quedaron y vieron, ¿no? Entonces, con estas dos estadísticas, saca estos mapitas muy buenos, ¿no? Entonces, yo quisiera que más del 50% se detuvieran en los exhibits o en los lugares donde yo estoy exhibiendo, ¿no? Y también, pues, aquí lo que me dice es qué tan rápido van. Obviamente que si se detienen, tuvieron que ir más lento. Y esto está muy interesante, ¿no? Tenemos aquí a fin de cuentas una medida de varias posibles de qué tan buena, lo diré entre comillas, es la exposición, qué tan buena es en estos términos, ¿no? De que se detuvieron y vieron. Bueno, eso ya es una base, ¿no? Detener y verlo, suena que sí es un buen indicador de qué tanto cautivó y llamó al visitante la exposición. Entonces, estos dos indicadores están muy interesantes. La gente de Papalote me contaba que, por ejemplo, ellos hacen estos estudios de todo el día, porque la gente va al Papalote desde las 10 y se va hasta que cierran, ¿no? Entonces dicen, pues ellos hacen el timing and tracking de todo el día. Bueno, hay algo más que podríamos meterle a esto, ¿no? Y esto también fue una conferencia aquí que dio Paola Rodari, muy interesante, los etogramas, ¿no? Entonces fíjense, el otro nada más lo seguía, veía el tiempo, pero podemos echarle más, ¿no? El etograma son herramientas observacionales de las conductas frente a la exhibición. Se puede hacer un catálogo completo de los patrones de acción de una especie. Bueno, esto viene de la zoología. La conducta animal específica de una especie se presta a un recuento y descripción exhaustivos. Y lo importante aquí, la interpretación contextual, las cadenas interactivas, no sobre secuencias de comportamiento individual. No es solo la persona, sino cómo se comportó. Y entonces podemos yo tener el experimento esto de las limaduras de hierro y al que está siguiendo ver, se acercó al exhibit, leyó toda la cédula, realizó completamente el experimento, pidió ayuda, llamó a otros para mostrarles, oye, ¿ya viste cómo? Explicó a otros lo que sucedía, ¿no? Y entonces en este estudio lo que se muestra es cómo se comportaron y en dónde se quedaron los papás, las mamás, los hijos y las hijas. Fueron 81 individuos de 20 grupos familiares, ¿no? Aquí es el porcentaje del número de exhibits donde se pararon. Entonces, esto es muy interesante, no es solamente qué hizo el individuo, sino también cómo fue su comportamiento y las interacciones que tuvo. Este es un cuadro, ahí abajo está la liga, si lo buscan en internet con ese nombre lo encuentran rápido, pero digamos es como una pirámide, aquí en la medida que creces el incremento de complejidad en la medición, y entonces digamos en la base yo tengo datos descriptivos, quiénes son los visitantes. En el siguiente nivel algo que le llaman datos psicográficos, por qué vienen, qué es lo que ya saben los visitantes o qué expectativas tienen. En el siguiente término le llaman short term learning, ¿no? Aprendizaje a corto plazo, qué hacen, piensan, sienten los visitantes durante su experiencia o como un resultado inicial de su experiencia. El siguiente nivel, long term learning, qué hacen los visitantes como resultado de su experiencia y o qué conservan o retienen de esta. Y al final, pues plantea el reto, de fin de cuentas, de generar información, cuáles son los beneficios a la comunidad de un visitante formado, ¿no? Y aquí dan distintas herramientas para cada uno de estos niveles. Aquí me llama mucha atención, dice, esta parte de estos dos niveles es de marketing research, pero, y esa es la importancia de que en todos los museos y espacios haya alguien que sepa de esto, cuando ustedes van con una agencia de investigación de mercados, tienen solo una óptica de mercados, ¿no? Y no saben de las funciones y los objetivos que tiene un museo o un centro de ciencia o una zona arqueológica. Hay una lógica de mercado en su interpretación y en la realización de su análisis. Bueno, ¿cómo puedo mejorar en los espacios? Todas estas herramientas y la evaluación buscan responder a cómo puedo mejorar en los espacios, en la atención, en la difusión, en los programas al público, qué aprendieron de la exposición, qué tan buena o mala fue su experiencia, cómo contextualizaron en su día
cómo contextualizaron en su día a día lo que vieron aquí. Quiero señalar aquí, ¿qué aprendieron? Y no me refiero a fechas y fórmulas y personajes, ¿no? El aprendizaje, la visita misma, la experiencia, a ese tipo de aprendizaje me refiero, ¿no? Bueno, toda esta información de los estudios de públicos